Eh, Pasando al tema nacional, bueno, estamos viendo todo el conflicto que se desató y una jornada de paro cívico en Santa Cruz por el tema del censo, la postergación que el gobierno hace del censo del 2022 al 2024. Y bueno, Santa Cruz, en la reunión que tuvieron de las distintas entidades de Santa Cruz, decidió realizar un paro de 48 horas para el 8 y 9 de agosto, ¿no? Efectivamente vendría a ser un nuevo paro cívico, ¿no? Bueno, paro en general de Santa Cruz. Eh, Todo centralmente por el tema del censo, ¿no? Exigiendo de que se abrogue la ley, el decreto supremo, ¿no? Mediante el cual el gobierno lo pasó el censo bueno, lo programó el censo para realizarse el 2024, ¿no? Y bueno, ellos están exigiendo que el censo se realice con los temas técnicos, etcétera, el próximo año, el 2023, ¿no? Sabiendo de que tiene que realizarse este año. Bueno, lo importante que hay que discutir y hablar de esto es por qué se está dando tanta importancia, ¿no? Y por qué incluso algunos sectores populares, eh, bueno, plantean, discuten, incluso algunos dicen que sí, que se tiene que hacer de una vez el censo, etcétera, ¿no? Y en general tiene que ver con todo lo que se está hablando del censo, ¿no? Básicamente se habla de que el censo reflejaría recursos económicos, ¿no? Entonces lo que se dice es de que quieren que se realice el censo porque con el censo van a obtener mayores recursos económicos, ¿no? Más de lo que se tiene. Y claro, la gente, todo el país en general, los trabajadores de todo el país necesitan, ¿no? Fuentes de empleo, proyectos, distintas formas donde puedan conseguirse trabajo, distintas formas de circulación económica, ¿no? Entonces todos están pendientes de eso. Pero el problema que no se señala alrededor de este tema del censo es de que un censo en sí no significa mayores recursos económicos porque el censo no genera recursos, ¿no? Simplemente una medida para poder, bueno, cuantificar cuánta gente vive en cada lugar del país y algunos datos demográficos más. Eh, entonces, lo complicado en esto es de que cuando se dice que va a haber más recursos económicos, y con esto incluso se apunta en distintos departamentos, lo que no se dice claramente es de que en esencia es quitarle los recursos económicos a algún otro lugar para que vayan estos recursos económicos a otro lugar, ¿no? Y es la pugna. Y en general los que están a la cabeza de esto, porque pues, consideran de que van a ser beneficiados, consideran de que ha crecido más su población, es Santa Cruz, ¿no? Pero lo que no dicen claramente los de Santa Cruz es de que quieren esto para quitarle recursos que actualmente están yendo a otra región y que en lugar de que vayan a esa región, vayan a Santa Cruz, ¿no? Entonces esto no soluciona ningún problema económico para el pueblo trabajador en el país, ¿no? En Bolivia como tal. En realidad es simplemente, no sé, sacar de un lado para tapar un hueco, pero abriendo otro hueco, ¿no? Es abrir un hueco para tapar otro, ¿no? Entonces realmente es una discusión, en últimas, digamos, es un tema absolutamente político que ha logrado generar cierto nivel de movilización en Santa Cruz, pero que al final no apunta, digamos, a soluciones de fondo y a los problemas estructurales del país, ¿no? Y en esa situación lo que realmente se necesita es un verdadero plan económico, desarrollo económico, de industrialización, de generar fuentes de empleo, etcétera, lo cual necesariamente pasa por romper con las transnacionales y bueno, en el caso central de Santa Cruz, pasa con romper con la industria, ¿no? Que los terratenientes, la oligarquía de Santa Cruz, que hace lo que da la gana, se enriquecen, son de las personas más ricas del país y no aportan nada, prácticamente no dan impuestos y bueno, son millonarios, el gobierno les subvenciona una serie de cosas, les permite usar, como hemos anunciado varias veces, transgénicos, agrotóxicos, etcétera, etcétera, e incluso violando la Constitución para un sector que no paga impuestos o paga casi nada de impuestos y que solo se beneficia a sí mismo, ¿no? Y en el caso de Santa Cruz, ese es el principal problema, mucho más importante para los ingresos y para la economía del pueblo trabajador cruceño, en general y bueno, en el país también, ¿no? Pero en Santa Cruz es este tema, ¿no? Una verdadera reforma agraria que le dé la tierra a los trabajadores, a los campesinos que quieren trabajarla y que no siga en manos de un puñado de grandes terratenientes que, bueno,
se enriquecen a costa del Estado y a costa de la explotación, ¿no? Y bueno, y a partir de eso se podría iniciar a plantear y realizar un plan de desarrollo con empleos, proyectos, etcétera, ¿no? Bueno, eso, digamos, como introducción y una posición general sobre el tema. Mario Miguel, Eliseo, si quieren añadir algo sobre esto. Sí, claro, la discusión es, en primer lugar, es por una pelea efectivamente por el reparto, ¿no? Ujú. Del 15% de los recursos nacionales que van a los departamentos. La pelea por repartir eso, una pelea. La otra pelea por la representación parlamentaria, donde Santa Cruz calcula que aumentaría su representación parlamentaria. Entonces, por eso tan apurado por el censo, que sea antes de las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, sí, como decías, Beto, es una discusión que no tiene nada que ver, porque los que luchan ahora, que salen a la lucha por el censo, claro, no plantean ningún cambio de fondo, ningún cambio en la política económica, solamente cómo se reparte ese excedente y bueno, y el tema del poder político que es referido a la representación parlamentaria. Y cabe destacar que departamentos como Potosí, que es uno de los departamentos que aporta históricamente más riquezas al país, sería castigado sí, después del censo porque va a bajar su... probablemente la proporción de su población baje porque tiene más migrantes que han ido muchos a Santa Cruz o a otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, es absurdo. En todo caso, habría que plantear que más recursos en el caso potosino, por ejemplo, más recursos como lo han planteado en muchos casos el Comité Cívico, de la minería, y mejor, y de la minería específicamente, y también del litio, en el futuro, queden en Potosí, pero basado en otra realidad, no tanto en la cantidad de población, sino en la cantidad de población pobre que tiene muchos departamentos. Entonces, obviamente que el censo puede servir para medir eso, pero solamente el censo para medir la pobreza, para medir las necesidades. Pero solo eso, si no hay un cambio de política económica, no soluciona nada. Sí, no, yo me adhiero, Beto, ¿no? Es una discusión que no tiene tema de fondo, ¿no? Lo que dijo Miguel, ¿no? Un 15% que va a las alcaldías, ¿no? A las gobernaciones, que supuestamente son las POAs de las zonas, ¿no? Es lo que se entiende, ¿ya? Donde en el Alto, por ejemplo, en la ciudad del Alto, de acuerdo a la cantidad que se han hecho censar el 2011, se llega a una determinada zona, un determinado monto, ¿no? Llamémoslo 100.000 bolivianos, de acuerdo a su población de ese momento, ¿no? Y ahora, o sea, ¿qué ha pasado desde aquellos años, ¿no? Desde 2001 aproximadamente, ya 2011, porque de acuerdo a lo que conocemos, cada 10 años debe llevarse este censo, ¿no? Viendo esta distribución, aunque sea 100 bolivianos por persona o 50 bolivianos por persona, pongamos ejemplo, las alcaldías en provincias también les ha obligado a los migrantes a volver, ¿no? A su pueblo, a hacerse censar. O sea, que ¿de dónde le están quitando esa parte económica? Pongo ejemplo del Alto. Lo que debía corresponder al Alto se lo están trasladando a provincias. Cuando planteamos nosotros, y Beto cuando plantea, debía haber soluciones de fondo, no quitarle de un lugar para llevarle a otro lugar. El gobierno nacional como administrador debería de organizar, debería de aumentar presupuesto, porque son gobiernos
que son elegidos, que se han presentado en las elecciones supuestamente para desarrollar países, para que los trabajadores tengan mayores ingresos, para que las zonas, ¿no? Para que los pueblos tengan mayores ingresos. Pero lamentablemente no se hace eso. O sea, que lo único que hacen es quitar de un lugar para llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, tiene que ver soluciones de fondo, ¿no? Y yo no entiendo por qué el gobierno en este caso tiene que administrar la mayor cantidad de fondos posibles, fondos económicos posibles, ¿no? Y no nos parece justo, ¿no? Por lo menos juntamente con los gobiernos municipales y departamentales debería de administrarse con un 50-50%, pero no se lleva aquello, ¿no? Solo ese comentario. Muy bien, Eliseo. Una cosa también que me parece importante señalar, ¿no? Porque el discurso general que está manejando Santa Cruz y que incluso terminan arrastrando a alguna gente, por ejemplo, en Potosí, ¿no? Que se escuchó alguna declaración, algo, no a la mayoría, pero a alguna persona es el tema del federalismo y se apunta pues a una división cada vez mayor del país, ¿no? Incluso de forma, bueno, con la división que ya hay con el municipalismo que se impuso en la época del neoliberalismo, es, bueno, es tratar de aumentar la división y ahí eso incluso recae en mayores gastos económicos simplemente en temas administrativos, ¿no? En burocracia de gobernaciones, alcaldías, etc. Pero el problema de esto es de que la misma Santa Cruz se desarrolló a partir de inversión de otros departamentos y de un plan general de una u otra forma que se hizo para desarrollar el oriente del país y de eso se benefició Santa Cruz, ¿no? Y el hecho de ahora es de que, claro, se está planteando la política de los sectores de la derecha, o más a la derecha del MAS todavía, Camacho y centralmente, es eso, ¿no? O sea, que tratar de que ningún recurso se administre, digamos, como país, ¿no? Y que cada quien administre por su cuenta, ¿no? Cuando en realidad debería ser más bien un consejo nacional donde se planifique y se plantee cómo se desarrolla cada uno de los sectores del país, ¿no? Cómo se desarrolla sobre todo los sectores que los departamentos, las regiones que están más atrasadas, ¿no? En general hay una deuda histórica de Bolivia con Potosí, incluso con Oruro, ¿no? Y por otro lado, formas de desarrollar más Pando, Beni, que son departamentos pequeños, ¿no? Y eso se debería hacer en conjunto, pensando como país y con una inversión general, ¿no? Para desarrollar, para generar lo que al final terminaría mejorando para todos, ¿no? Y claro, ahí no entra, ¿no? O sea, ahí es la pelea por migajas y que cada quien se quiere quedar con sus migajas sin importar, ¿no? A quién daña, a quién perjudica y sin importar y sin ningún plan de desarrollo ni nada de eso, ¿no? Porque en todo lo que dice Camacho y compañía tampoco hay nada de eso, ¿no? Queremos este dinero o algo para hacer esto, ¿no? No, simplemente para tener más dinero, manejarlo a su gusto y con cosas como las que se han visto, ¿no? Muchos casos de corrupción, los ítems fantasmas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros esto no entra ahí por ningún lado y más bien lo que tenemos que exigir desde el, todo el pueblo trabajador es planes reales de solución y desarrollo económico, ¿no? Proyectos, generación de empleo, etcétera, ¿no? Que eso nadie le exige eso al gobierno y justamente eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que exigir desde los distintos sectores de los trabajadores, ¿no? Bien,